Creían que por estar vieja, firmaría el desalojo de mi puesto de especias sin leer la trampa del contrato. Soy Hortensia, 78 años, viuda y dueña del local. Ignoran que conozco los secretos más sucios del mercado. El olor a comino tostado y a chile pasilla se te mete en la ropa, en el pelo y hasta en el alma. Llevo 40 años respirando este aire espeso en el mercado central. Desde que mi difunto marido, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su santa gloria, aunque era un terco de primera, compró este rincón en el pasillo número 4. Aquí no hay flores bonitas, ni frutas que brillan bajo los focos. Aquí hay costales de yute llenos de semillas, hierbas secas, canela en rama y clavo de olor. Aquí se viene a comprar el sabor de las comidas, no los adornos. La gente de hoy cree que una mujer de mi edad ya solo sirve para tejer botines de estambre y ver telenovelas en un sillón que huele a naftalina. Se equivocan de medio a medio. Mis manos están llenas de manchas oscuras y las venas resaltan como raíces viejas, pero todavía puedo levantar un costal de 10 kilos sin pedirle ayuda a ningún mequetrefe. Mi mostrador es de madera de pino, gastado por el roce de tantas monedas y tantas manos. Encima de él descansa mi mayor tesoro. No es una foto familiar, ni un santito de yeso. Es una balanza de bronce, antigua, pesada, exacta. Con ella peso la vida y peso a la gente. A mí nadie me da gato por liebre. El mercado ha cambiado mucho en la última década. Antes éramos puros marchantes de los barrios bajos, gente de manos agrietadas y delantales sucios. Ahora, los administradores se han vuelto locos con eso de modernizar. Han empezado a meter locales que venden unos cafés que cuestan lo mismo que 3 kilos de carne y panes duros que llaman rústicos. Los pasillos se llenan de muchachos con pantalones cortos y cámaras de fotos que nos miran como si fuéramos animales en un zoológico. Yo los ignoro. Sigo despachando mi orégano y mi pimienta gorda, cobrando lo justo, ni un centavo más, ni un centavo menos. Fue un martes por la mañana cuando la traición asomó su fea cara por mi mostrador. Era temprano. Apenas pasaban de las 9, y el bullicio del mercado empezaba a calentar motores. Los carniceros afilaban sus cuchillos con ese sonido metálico que te hiela los dientes, y las señoras de las verduras regaban sus lechugas para que parecieran recién cortadas. Yo estaba limpiando mi balanza de bronce con un trapo húmedo. Entonces los vi venir. Eran 2. Uno era Braulio, el administrador del mercado. Un hombre barrigón, que siempre suda frío, con una camisa de mangas cortas que le aprieta el cuello y una carpeta de plástico bajo el brazo. Braulio tiene la mirada resbaladiza de los cobardes. Nunca te ve a los ojos cuando te habla. El otro era sangre de mi sangre. Mi sobrino Efraín. Efraín es hijo de mi hermana menor, que en gloria esté. Cuando su padre se largó con una mujer más joven, fui yo quien le pagó los cuadernos, los zapatos escolares y hasta la universidad de medio pelo donde estudió administración. Ahora se pasea con trajes que brillan de lo baratos que son, el pelo relamido con gelatina y un teléfono celular que no suelta ni para rascarse la nariz. Siempre me habla con ese tonito cantadito, como si yo fuera una niña chiquita o una boba que no sabe limpiarse la boca. Tía Hortensia, qué gusto verla tan trabajadora como siempre, dijo Efraín, apoyando las manos en mi mostrador de pino sin importarle ensuciarse las mangas. No le devolví la sonrisa. Lo conozco desde que usaba pañales y sé que cuando habla tan dulce es porque trae veneno en la lengua. ¿Qué se te ofrece, Efraín? Sabes que los martes son días de inventario y no estoy para perder el tiempo. Y tú, Braulio, ten cuidado donde pones esa carpeta, que me vas a tirar los frascos de azafrán y esos cuestan más que tu sueldo de un mes. Braulio tosió, nervioso, y dio un paso atrás. Efraín, en cambio, soltó una carcajada falsa, de esas que suenan a lata vacía. Ay, tía, siempre tan bromista y tan de carácter fuerte. Pero ya es hora de que piense en descansar, ¿no cree? Mírese nada más, a sus 78 años, tragando polvo todo el día, lidiando con esta gente ruidosa. Ya le toca disfrutar la vida. Fruncí el ceño. Yo no trago polvo, respiro historia, y la gente ruidosa es mi gente. Agarré mi trapo y seguí sacando brillo al plato de mi balanza. Al grano, muchacho. No me vengas con discursos que no te pedí. Braulio fue quien tomó la iniciativa.
empujado por una mirada de impaciencia de mi sobrino. Abrió la carpeta de plástico y sacó unas hojas blancas, llenas de letras chiquitas y sellos oficiales. «Doña Hortensia», empezó Braulio, aclarándose la garganta, «el mercado está entrando en una nueva fase de regularización. El municipio exige que todos los locatarios actualicen sus permisos de operación. Es un trámite de rutina, nada más. Pero como usted es de nuestras fundadoras más queridas, su sobrino aquí presente nos hizo el favor de adelantarle el papeleo para que no tenga que ir a hacer filas al Palacio Municipal». Efraín asintió con la cabeza, poniendo cara de niño bueno. «Así es, tía. Ya hablé con los del ayuntamiento. Solo necesito que me firme estos 3 papeles. Con eso, su permiso queda renovado por 10 años más y nadie la va a molestar. Yo me encargo de llevarlos y pagar las cuotas. Todo corre por mi cuenta, para que vea que sí la quiero y le agradezco lo que hizo por mí». Había algo en el aire, un olor que no era ni a comino, ni a canela, ni a chile seco. Era el olor inconfundible de la mentira. Los seres humanos sudan diferente cuando están mintiendo. Braulio no dejaba de mover el pie derecho y Efraín apretaba los dientes bajo esa sonrisa fingida. Tomé las hojas. El papel era grueso, de buena calidad. Las letras eran minúsculas, como patitas de mosca aplastadas. «Qué detallazo de tu parte, Efraín. No sabía que andabas de samaritano», dije, ajustándome los anteojos que llevo colgados del cuello con una cadenita de fantasía. «Usted fírmele aquí, al calce de la 3ª página, tía. Y aquí también, en el margen. Yo le presto mi pluma». Sacó una pluma dorada del bolsillo de su saco y me la ofreció. No la tomé de inmediato. Empecé a leer la primera hoja, luego la segunda. El texto estaba lleno de palabras enredadas. Cesión de derechos de usufructo, traspaso de titularidad comercial, renuncia a los derechos de antigüedad. Aquello no era una renovación de permiso, era un contrato de compraventa y cesión total. Estaba cediendo la propiedad de mi local, el local número 42, a una empresa llamada Inversiones del Sureste, cuyo representante legal era, vaya sorpresa, Efraín. Por la cantidad ridícula de 5,000 pesos, una cifra que apenas alcanzaba para pagar la luz del mes, bajo el pretexto de una donación familiar. Sentí que un bloque de hielo me caía en el estómago. El golpe fue seco, duro, directo al pecho. No era un cliente intentando robarme unos gramos de pimienta. Era mi sobrino. El muchacho al que le curé las rodillas raspadas, al que le cocinaba caldo de pollo cuando le daba fiebre. Me estaba robando. Me estaba despojando del único patrimonio que me quedaba en este mundo, del lugar donde había invertido el sudor de mi juventud y las lágrimas de mi viudez. Y Braulio estaba en el ajo. Por supuesto que lo estaba. El administrador tenía que aprobar los traspasos de locales. Seguramente Efraín le había prometido una buena tajada de dinero por agilizar el robo y hacerse de la vista gorda. Querían mi rincón. Es el puesto de la esquina, el que tiene mejor ventilación y da directo al pasillo principal. El lugar perfecto para uno de esos negocios nuevos y estúpidos que venden jugos verdes a precios de oro. La rabia comenzó a subirme por la garganta, con un sabor metálico y amargo. Quise gritar. Quise agarrar la balanza de bronce y partírsela en la cabeza a ese par de buitres. Quise escupirle a Efraín en la cara y llamarlo malagradecido, ladrón, escoria. Pero a mis 78 años he aprendido algo muy valioso. La ira que explota hace mucho ruido, pero rara vez hace daño al enemigo. Solo te deja ronca y con la presión alta. La venganza que sirve, la verdadera justicia, se cocina a fuego lento, como un buen mole. Me quité los anteojos lentamente y los dejé caer sobre el mostrador. Parpadeé un par de veces, fingiendo cansancio. «¡Ay, hijo!», suspiré, haciendo que mi voz sonara un poco más débil, un poco más cascada de lo normal. «Estas letras están muy chiquitas. Ya mis ojos no dan para tanto. ¿Seguro que es solo la renovación?». Efraín relajó los hombros, soltando el aire que no se había dado cuenta que estaba reteniendo. Una sonrisa de triunfo asomó en la comisura de sus labios. Cayó en la trampa. Creyó que ya me había rendido, que la vejez por fin me había apagado la inteligencia. «Segurísimo, tía. Usted confíe en mí. ¿Cuándo le haría yo un daño? Ponga su firma y se quita de preocupaciones». Tomé la pluma dorada, la sostuve sobre el papel,
Braulio dio un paso hacia adelante, con los ojos brillando de avaricia. Hice el ademán de firmar, pero de pronto solté la pluma y me froté la muñeca derecha con una mueca de dolor. ¡Ay, Dios santo!, me quejé, cerrando los ojos. Esta artritis me va a matar. Con este clima tan húmedo amanecí con las articulaciones tiesas. No puedo ni apretar los dedos, muchacho. Me duele hasta el alma. Efraín frunció el ceño, impaciente. Pero tía, es solo un garabato. Haga un esfuercito. Es por su bien. Los tiempos del ayuntamiento se vencen mañana. No me presiones, muchacho, que me pones nerviosa y menos puedo, le respondí, empujando los papeles de regreso hacia él con el dorso de la mano. Déjamelos aquí. Me voy a tomar mis pastillas para la inflamación, me pongo un poco de pomada caliente en la noche y mañana a primera hora te los tengo firmaditos. Al cabo que tú abres tu oficina tarde. Braulio y Efraín intercambiaron una mirada de frustración. Querían cerrar el golpe hoy mismo. Pero tampoco podían obligarme a firmar agarrándome la mano frente a todos los demás locatarios del mercado, que ya empezaban a mirarnos con curiosidad. «Está bien, tía Hortensia», dijo Efraín finalmente, recogiendo los papeles, pero dejándomelos en una esquina del mostrador bajo un frasco de orégano. «Mañana vengo a primera hora por ellos. Pero no se le vaya a olvidar, por favor. Es muy importante». «No se me olvida, hijo. Tú no te apures. Vayan con Dios». Los vi alejarse por el pasillo. Braulio se secaba el sudor de la frente con un pañuelo sucio y Efraín ya había sacado su teléfono celular otra vez, probablemente para avisarle a sus socios que el negocio estaba casi cerrado. Caminaban con esa arrogancia de los que creen que ya ganaron la partida, de los que piensan que los viejos somos muebles rotos que solo estorban y que es fácil engañar. Me quedé sola en mi puesto. El ruido del mercado seguía a mi alrededor. El grito del pollero, el regateo de las amas de casa, el ruido del mercado seguía a mi alrededor, pero en mi cabeza había un silencio absoluto, frío y calculador. El grito del pollero anunciando la pechuga fresca, el regateo incesante de las amas de casa y el traqueteo de los diablitos de carga sobre las baldosas rotas se convirtieron en un murmullo lejano. Me quedé mirando el rincón del mostrador donde Efraín había dejado las hojas, justo debajo del frasco de cristal grueso donde guardo el orégano entero. Las miré como se mira a una serpiente venenosa que se ha colado en tu cocina, sin miedo, pero con muchísimo respeto por el daño que puede causar si haces un movimiento en falso. Retiré el frasco de orégano, tomé los papeles y los doblé con cuidado para no arrugarlos demasiado. Los metí en el fondo del bolsillo de mi delantal, ese que tiene un parche cuadrado en la rodilla y huele a clavo de olor. Luego me froté las manos. No me dolían las articulaciones. No tenía ninguna artritis paralizante. Mis manos son duras como la corteza de un árbol de mezquite. Lo que sentía era un hormigueo, una chispa eléctrica que me subía por las muñecas y me despertaba la sangre. A mis 78 años he descubierto que el mundo te regala un superpoder cuando se te pone el pelo blanco y la piel se te llena de arrugas. Te vuelves invisible. Para la gente joven, para los oficinistas de traje barato y para los administradores de pacotilla, los viejos pasamos a ser parte del mobiliario. Somos como las bancas del parque o las macetas de los pasillos. Asumen que estamos ahí, pero creen que no vemos, que no escuchamos y sobre todo, que no entendemos. Ese es su mayor error y mi mayor ventaja. A lo largo de los años, apoyada en este mostrador de pino, he visto y escuchado de todo. La gente viene a comprar sus especias, y como me ven con mis lentes colgando del cuello y mi cara de abuela inofensiva, hablan con total libertad. Discuten sus infidelidades, planean sus tranzas, se quejan de sus deudas. Creen que el ruido del molino de chiles ahoga sus palabras, o que mi cerebro ya está muy cansado para armar el rompecabezas. ¡Qué equivocados están! Yo no solo peso la pimienta negra y el comino, peso las palabras, los gestos y los secretos de cada persona que pisa el pasillo número 4. Me agaché detrás del mostrador, fingiendo que acomodaba unos costales de yute llenos de jamaica de primera calidad. Detrás del último costal, pegado a la pared descascarada, hay un zócalo de madera flojo. Lo quité con un movimiento seco de la mano. En ese hueco oscuro y lleno de polvo, no guardo dinero, ni joyas, ni ninguna de esas tonterías sentimentales que la gente cree que atesoramos los viejos. Ahí escondo un mortero de hierro fundido,
pesado como un yunque. Lo saqué y le quité la tapa improvisada. Dentro del mortero hay un montón de papeles doblados, notas hechas en pedazos de papel estraza, reversos de boletos de camión y servilletas manchadas de grasa. Ese es mi verdadero archivo, mi registro contable de las miserias humanas del mercado. Saqué un papelito amarillo, escrito con lápiz hace más de 2 años. En él estaban anotados los números de placa de una camioneta repartidora y unas fechas. Ese era el talón de Aquiles de Braulio, el administrador cobarde que venía a quitarme lo mío. Braulio se da golpes de pecho hablando de la modernización y la limpieza, pero yo sé perfectamente que le cobra una cuota extraoficial a los intro, camiones de carne que llegan de madrugada, permitiendo que descarguen mercancía sin sello de inspección sanitaria. Y no solo eso. Yo sé que el dinero de esas cuotas no va para las mejoras del techo del mercado que se llueve a cántaros cada verano. Va directo a una cuenta a nombre de una muchachita que atiende una estética a 3 cuadras de aquí. Una muchachita que, curiosamente, maneja un coche del año que Braulio no podría pagar ni naciendo 3 veces. Luego busqué otra nota. Esta era más reciente. Un pedazo de cartón donde anoté una conversación que Efraín tuvo por teléfono celular apoyado en mi propia columna hace un par de meses, mientras esperaba que yo le regalara 1 kilo de almendras para sus supuestas reuniones de negocios. Lo escuché sudar, lo escuché suplicar. Efraín no es un empresario exitoso, es un apostador empedernido. Debe cientos de miles de pesos a prestamistas, de esos que no te mandan cartas de cobranza, sino a tipos con bates de béisbol. Esa empresa, Inversiones del Sureste, no es más que una fachada. Quiere mi local para venderlo al mejor postor o para poner un negocio de fachada y pagar sus deudas antes de que le rompan las piernas. Cerré el mortero de hierro y lo volví a esconder detrás del zócalo. Me puse de pie y me sacudí el delantal. El aire olía a canela, a tierra seca y a venganza. No iba a dejar que un sobrino malcriado y un administrador corrupto me arrebataran 40 años de vida por 5,000 pesos miserables. Pero tampoco iba a ir a quejarme al ayuntamiento como una viejecita asustada para que me dieran largas y me archivaran en un cajón. Si iba a pelear, iba a hacerlo a mi manera. Iba a incendiarles el circo. Para lograrlo, necesitaba mover mis piezas. El mercado es un ecosistema vivo, una bestia que respira y se defiende si sabes qué nervios tocar. Eran las 3 de la tarde y el flujo de clientes empezó a bajar. Los pasillos se llenaron de escobas mojadas, arrastrando hojas de lechuga pisoteadas y aserrín húmedo. Agarré mi jarra de peltre azul y caminé hacia la zona de las fondas. Ahí estaba Carmela, la dueña del comedor La Esperanza. Carmela es una mujer de brazos gruesos, voz de trueno y un carácter que asusta hasta a los policías del barrio. Controla a los locatarios de la sección de comidas, que son los que más dinero mueven y los que más peso político tienen en el mercado. Me senté en uno de sus bancos de plástico y pedí un café de olla. Carmela dejó el trapo con el que limpiaba su estufa industrial y se acercó, apoyando los codos en la barra de azulejos. «Te ves seria, Hortensia. ¿Qué bicho te picó hoy?», me preguntó, sirviéndome el café hirviendo que olía a piloncillo y clavo. «Un bicho con corbata y otro con carpeta de plástico, Carmela. Braulio y mi queridísimo sobrino Efraín pasaron a visitarme esta mañana». Carmela torció la boca con asco. Nadie en el mercado soporta a Braulio, pero lo toleran porque es el mal menor, o eso creen. ¿Y ahora qué quieren ese par de zánganos? ¿Otra cuota voluntaria para la pintura de los baños que nunca compran? Saqué de mi bolsillo las hojas dobladas del contrato y se las puse sobre la barra. «Léelo tú misma, mujer. Las letras están chiquitas, pero el robo es del tamaño de una catedral». Carmela sacó unos lentes de lectura de la bolsa de su mandil y empezó a leer. Sus ojos se fueron abriendo cada vez más. La vena de su cuello empezó a saltar. «Hija de la tiznada», murmuró, golpeando la barra con la palma de la mano abierta, haciendo saltar mi jarra de peltre. ¿5,000 pesos por el traspaso definitivo a una empresa privada? ¿Y usando el cuento de la renovación municipal? Así es. Pero no te quedes en la superficie, Carmela. Fíjate bien en la cláusula número 4, la que está al reverso de la segunda hoja. Carmela le dio la vuelta al papel. Leyó en voz alta, masticando las palabras como si fueran tierra. El cesionario, Inversiones del Sureste,
Adquiere el derecho preferencial para absorber, mediante ofertas de compra estandarizadas, los locales colindantes al pasillo 4 y zona de comidas, en aras de la modernización comercial del recinto. Se hizo un silencio espeso entre nosotras. Carmela dejó el papel lentamente sobre el azulejo. Su rostro había pasado de la incredulidad a la furia pura. «Nos quieren limpiar el camino», dijo ella con la voz baja y peligrosa. «No solo vienen por tu puesto de especias, Hortensia. Vienen por mi fonda. Vienen por la carnicería de don Anselmo. Vienen por todo el pasillo principal para meter sus cafeterías de lujo y sus porquerías modernas». «Exactamente», le respondí, dándole un sorbo a mi café, sintiendo el calor bajar por mi garganta y asentarme el estómago. «Mi sobrino es el caballo de Troya. Quieren que yo firme porque soy la más vieja del pasillo. Si yo caigo por ignorancia o por cansancio, la empresa esa ya tiene el pie metido en la puerta para empezar a presionar a los demás con el apoyo de Braulio». «¿Braulio está en esto?» Ese gordo asqueroso nos juró en la última asamblea que defendería los locales tradicionales. «Braulio es un perro que baila con el billete que le pongan enfrente. Mañana a primera hora, Efraín va a pasar por mi local a recoger este papel firmado. Cree que soy una anciana decrépita que no sabe leer y que le tiemblan las manos». Le dije que mis dedos estaban entumecidos por la artritis para ganar tiempo. Carmela apretó los puños. Conozco esa mirada. Es la mirada de las mujeres que han criado hijos solas, que han levantado negocios desde la nada, trabajando de sol a sol. No nos asustan los trajes baratos ni los títulos universitarios de papel. «¿Qué hacemos, Hortensia? Si quieres, voy ahorita mismo. Agarro el machete de partir costillas y le hago una visita a Braulio en su oficina». Negué con la cabeza, manteniendo la calma. «La violencia es para los que no tienen imaginación, Carmela. Y nosotros tenemos mucha. Mañana a las 9 de la mañana, quiero que don Anselmo, tú y los representantes de los locatarios de la zona norte estén casualmente comprándome canela en rama. Quiero que traigas a los más ruidosos, a los que no se dejan pisotear, pero sin hacer alboroto previo. Braulio y mi sobrino tienen que entrar a la trampa sin darse cuenta». «¿Y luego qué? ¿Les enseñamos el papel y los corremos a gritos?». Sonreí, una sonrisa pequeña y afilada que no me llegó a los ojos. «No, si solo les enseñamos el papel, Braulio dirá que fue un error administrativo, que Efraín imprimió el formato equivocado, y buscarán otra forma legal de atacarnos por la espalda. Tenemos que cortarles la cabeza frente a todos, dejarles claro que si se meten con uno, se meten con el mercado entero. Y para eso necesito que Filemón, el barrendero del turno nocturno, haga un pequeño trabajo especial esta noche». Terminé mi café, dejé unas monedas sobre la barra, aunque Carmela intentó rechazarlas, y me levanté. La alianza estaba sellada. El mercado ya no era un grupo de vendedores aislados. A partir de ese momento, éramos un ejército en la sombra, preparándonos para emboscar al enemigo en nuestro propio territorio. Regresé a mi puesto. El mercado ya estaba cerrando sus puertas principales. La luz del sol entraba en diagonal por los tragaluces de lámina de fibra de vidrio, pintando el polvo suspendido en el aire de un color dorado enfermizo. Empecé a tapar mis costales de especias con las mantas gruesas de algodón. Cada nudo que amarraba era un pensamiento acomodándose en su lugar. Mientras limpiaba mi balanza de bronce por última vez en el día, repasé el plan. Tenía el documento incriminatorio. Tenía el apoyo de los locatarios más fuertes. Y tenía los secretos oscuros de ambos traidores guardados en mi memoria, listos para ser disparados como balas de plomo. Efraín pensaba que su tía Hortensia era un estorbo, una reliquia del pasado que ya no entendía cómo funcionaba el mundo moderno de los negocios. Braulio creía que su autoridad como administrador lo protegía de los de abajo, de los que ensuciamos nuestras manos con la tierra y el trabajo duro. Ambos habían olvidado la regla más básica del comercio, la que mi difunto marido me enseñó el primer día que pisamos este mercado. Nunca desprecies a quien controla la báscula. Quien tiene el peso exacto, tiene la verdad. Y mañana por la mañana yo iba a pesar los pecados de esos dos idiotas a la vista de todo el mundo, y la balanza iba a caer con la fuerza de 40 años de dignidad pisoteada. Apagué el foco pelón que cuelga del techo de mi local. Cerré la cortina metálica tirando de la cadena oxidada con fuerza, sin que mis brazos temblaran ni un milímetro.
La artritis tendría que esperar otro día, porque mañana, a primera hora, la vieja vendedora de especias iba a darles la lección de sus vidas. A las 5 de la mañana, el mercado central es un monstruo inmenso que apenas respira. A esa hora, no hay gritos de marchantes, no hay regateos ni empujones. Solo existe el eco de mis propios pasos sobre el piso de granito percudido y el olor a humedad que se levanta de las coladeras. Llegué antes de que el sol se atreviera a asomar sus primeros rayos, envuelta en mi rebozo color tabaco, para espantar el frío que se cuela por los huecos del techo de lámina. A esa hora de la madrugada, las sombras mandan en los pasillos, y entre las sombras, nadie se mueve mejor que Filemón. Filemón es el barrendero del turno nocturno. Tiene las espaldas encorvadas por tantos años de empujar un carrito de lámina lleno de desperdicios y una pierna que arrastra un poco al caminar, haciendo un sonido rasposo contra el suelo. La gente de traje, como mi sobrino y el administrador, ni siquiera lo miran a la cara. Para ellos es solo parte de la basura que recoge todos los días. Asumen que por ser viejo, cojo y callado, también es tonto. Pero para mí, Filemón es los ojos y los oídos de este lugar cuando el resto del mundo duerme. Me estaba esperando junto a los lavaderos de piedra del fondo, justo donde habíamos acordado la tarde anterior. En sus manos callosas sostenía un bulto envuelto en papel periódico. No tuvimos que saludarnos. Entre los que llevamos toda la vida rompiéndonos el lomo, las palabras sobran cuando hay trabajo por hacer. Le entregué un termo con café caliente y un pan dulce. Él me entregó el paquete de periódico. Eran los registros de la caseta de vigilancia de la entrada trasera. Los cuadernos de pastas grasientas que Braulio, el administrador, jura que se mandan triturar cada fin de mes para ahorrar espacio. Pero Filemón, por pura maña de viejo desconfiado, lleva años guardándolos en un cuarto de servicio clausurado al que nadie más entra. Abrí las páginas manchadas. Ahí estaban anotadas las placas de los camiones frigoríficos que descargaban carne de contrabando a las 3 de la mañana, sin sellos de salubridad y sin pasar por la báscula oficial, siempre con la firma de autorización del mismísimo Braulio. Una mina de oro puro y lodo asqueroso. Además de los cuadernos, Filemón me entregó una memoria de plástico, un aparatito negro del tamaño de mi pulgar. El muchacho que maneja el sonido local del mercado, ese que pone las cumbias los fines de semana, me debía un favor muy grande desde que lo ayudé a esconderse de unos prestamistas en mi bodega de chiles secos. Le cobré el favor anoche. Le pedí que recuperara las grabaciones de la cámara de seguridad que apunta a los teléfonos públicos del pasillo 3, justo donde Efraín iba a hacer sus llamadas, lloriqueando cuando se escondía de mí. Guardé mis armas en el fondo del delantal, le di las gracias a Filemón con un asentimiento de cabeza y me fui a mi trinchera. A las 8:30, mi puesto de especias ya estaba abierto y luciendo como un altar de guerra. Acomodé los chiles secos, formando montañas perfectas. El guajillo brillante de un lado, el ancho oscuro y arrugado del otro, y en el centro, el chile de árbol, chiquito pero rabioso, igualito a la trampa que les tenía preparada. Mi balanza de bronce brillaba en el centro del mostrador de pino, recién pulida con pasta y estopa, lista para dictar sentencia. Carmela apareció poco antes de las 9. Traía puesto su delantal blanco impecable de la fonda, pero sus ojos echaban chispas de rabia contenida. Se paró frente a mi local y fingió interesarse en un costal abierto de flor de Jamaica. Detrás de ella llegó don Anselmo, el carnicero más viejo del pasillo número 2. Traía su mandil de hule grueso manchado de sangre fresca de res y colgando del cinturón su cuchillo cebollero que afila hasta que corta el viento. No estaban solos. Poco a poco, como quien no quiere la cosa, se fueron acercando las mujeres de las verduras con sus delantales húmedos, los muchachos fuertes que cargan los bultos de cebolla, y hasta doña Meche, la señora de los jugos, que lleva 10 años sin salir de su local por el dolor de rodillas. Todos se pusieron a hacer bulto frente a mi mostrador. Parecía una mañana de quincena, con tanta gente amontonada pidiendo 100 gramos de canela y medio kilo de clavo. Pero si uno prestaba la más mínima atención, se daba cuenta de que nadie hablaba fuerte. No había risas ni chismes. Había un silencio tenso, espeso, como el aire pesado y caliente que se siente justo antes de que caiga una tormenta de verano.
Para asegurar el terreno, 2 de los cargadores habían cruzado un par de carritos pesados, de esos que llamamos diablitos, repletos de guacales de madera vacíos, justo en la entrada de mi pasillo. Dejaron un caminito estrecho para que los invasores entraran, pero salir corriendo les iba a costar mucho trabajo. La ratonera estaba en su punto. Dieron las 9 de la mañana con 15 minutos cuando la peste a traición llegó hasta mi mostrador. Efraín venía caminando por delante con esos pasos cortos y rápidos de los oficinistas que se creen dueños de la calle. Traía una camisa de tela sintética que le brillaba con la luz de los focos amarillos y apestaba a una loción barata que me hizo arrugar la nariz. Detrás de él venía Braulio, sudando a mares a pesar del frío de la mañana, agarrando su carpeta de plástico contra el pecho como si fuera un escudo protector. Se toparon con la pared de gente. Efraín frunció el ceño, fastidiado de tener que mezclarse con los trabajadores de manos sucias. Tuvo que empujar a un par de cargadores con el codo para poder asomarse a mi mostrador. Con permiso, dejen pasar a la autoridad», decía mi sobrino, aunque la voz le tembló un poco al ver a don Anselmo tan cerca, acariciando el mango de su cuchillo carnicero. «Buenos días, tía Hortensia», me saludó Efraín, forzando una sonrisa inmensa que mostraba demasiados dientes. «¿Qué le pasó a su pasillo hoy? Parece que están regalando la mercancía. Venimos rápido, que tengo mucha prisa». «Buenos días, sobrino», le contesté, limpiándome las manos en el delantal con una calma que me nacía del centro del estómago. «Ya ves cómo es la clientela de fiel. Saben dónde está lo bueno y dónde no se les roba en el peso. ¿A qué debemos el milagro de tu visita? Y a ti también, Braulio. Qué milagro que sales de tu cueva con aire acondicionado». Braulio se pasó un pañuelo grisáceo por la frente calva. Miró a los lados, incómodo. Sentía los ojos de 50 marchantes clavados en su nuca. «Venimos por el asuntito de ayer, doña Hortensia», tartamudeó el administrador, abriendo su carpeta con manos torpes. «El papeleo del ayuntamiento. Ya sabe, la renovación. Su sobrino me dice que ya está lista para firmar y quitarnos este peso de encima». Hice una pausa larga. Tomé un puñado de pimienta gorda del costal que tenía a mi derecha y la dejé caer lentamente sobre el plato de mi balanza de bronce. El sonido de las bolitas secas golpeando el metal resonó en el pasillo como un segundero marcando el fin de su suerte. «Ah, sí, los papeles famosos», dije, alzando la vista y clavando mis ojos en los de mi sobrino. «Fíjate, muchacho, que anoche me puse a pensar. Me dolían mucho las articulaciones por la artritis, pero la cabeza me funcionaba de maravilla, y me acordé de unas cosas muy curiosas». Efraín apoyó las 2 manos sobre mi mostrador de pino, intentando verse alto y amenazante, pero solo logró verse desesperado. «Tía, le pido por favor que no me haga perder el tiempo con historias del pasado. Tengo reuniones importantes con inversionistas. Ponga su firma aquí y nos vamos en paz. Las historias del pasado son las que nos enseñan a no dejar que nos pisoteen en el futuro, Efraín», le respondí, sin alterar mi tono de voz. «Pero no te voy a hablar del pasado. Te voy a hablar de ayer en la tarde. Fíjate que vino a buscarte un señor al mercado. Un tipo grandote, mal encarado, con una cicatriz cruzándole el cuello. Preguntó si yo era tu pariente. Me dijo que te andan buscando unos amigos tuyos para cobrarte un dinero muy urgente. Algo de unas apuestas de gallos y unos pagarés atrasados, creo que dijo. Yo le contesté que mi sobrino es un empresario muy formal y que seguro era una equivocación. El color desapareció por completo de la cara de Efraín. Se puso blanco como la manteca de cerdo. Tragó saliva haciendo un ruido seco y sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro, escaneando a la multitud del mercado, buscando aterrorizado al supuesto hombre de la cicatriz. Carmela soltó una risita seca, cruzándose de brazos y bloqueando cualquier intento de salida por la izquierda. «No sé de qué me habla, tía», balbuceó mi sobrino, bajando la voz de repente, perdiendo toda su arrogancia. «Pura gente envidiosa que quiere manchar mi nombre. Usted no les haga caso y firme esto, se lo suplico. Es por su seguridad». «Mi seguridad está muy bien cuidada en este mercado, hijo», le dije, agarrando el contrato falso que me extendía sin siquiera molestarme en leerlo. «Pero la que me preocupa mucho es la seguridad del edificio entero. Braulio, tú que eres la máxima autoridad aquí, a ver si me haces el favor de sacarme de una duda inmensa.
El administrador pegó un brinco al escuchar su nombre, como si le hubieran pinchado una nalga con un tenedor. Dígame usted, doña Hortensia, estoy para servirle. Fíjate que andan diciendo las malas lenguas que el techo del mercado se está cayendo a pedazos porque no hay fondos en la caja chica del ayuntamiento, dije, apoyando mis codos en el mostrador y acercando mi rostro al suyo. Pero a mí se me hace una mentira muy grande. Porque con las cuotas voluntarias y secretas que te dejan los camiones de carne que entran por la puerta de atrás a las 3 de la mañana, pues debería alcanzarnos hasta para poner piso de mármol. Esos camiones grandotes que misteriosamente no traen el sello del rastro municipal de sanidad. Braulio abrió la boca redonda, pero no le salió ni un solo sonido. Parecía un pescado fuera del agua, ahogándose en la arena. Don Anselmo dio un paso al frente, haciendo crujir sus botas de hule contra el suelo húmedo. El cuchillo en su mano brilló bajo la luz amarilla del local. «Camiones sin sello sanitario», dice usted, doña Hortensia. Intervino el carnicero viejo, con una voz gruesa que retumbó en las paredes del pasillo. «¿Qué cosas tan más raras pasan en la noche? Y yo que madrugo todos los días para recibir mis canales de res con sus sellos en regla, pagando mis impuestos y mis cuotas al municipio, sin fallar un solo mes. ¿Qué me dice de eso, señor administrador?» La voz gruesa de don Anselmo quedó flotando en el aire denso del pasillo. Braulio empezó a temblar de una forma tan violenta que la carpeta de plástico se le resbaló de las manos y cayó al piso con un sonido seco. Las hojas del supuesto contrato municipal se desparramaron por las baldosas sucias, pero nadie hizo el menor intento por recogerlas. Los 50 locatarios que nos rodeaban comenzaron a murmurar, y ese murmullo no tardó en convertirse en un gruñido ronco, colectivo y peligroso. El miedo tiene un olor muy particular. No huele a sudor de trabajo, ese que es honesto, que pica en la nariz y del que uno se siente orgulloso al final del día. El miedo del cobarde huele a vinagre rancio, a ropa húmeda guardada en un cajón oscuro. Y Braulio apestaba a eso. Son puros chismes, doña Hortensia», tartamudeó el administrador, dando un paso torpe hacia atrás, chocando contra el pecho duro de uno de los cargadores de cebolla. «Yo soy un hombre honrado. Yo trabajo para el bienestar de todos ustedes. No sé de qué camiones me están hablando. No me alteré. A mis 78 años tengo la paciencia de una araña tejiendo su tela». Metí la mano izquierda en el bolsillo hondo de mi delantal, justo debajo del parche cuadrado de la rodilla, y saqué el bulto envuelto en papel periódico que Filemón me había entregado en la madrugada. Lo desenvolví con una lentitud desesperante para ellos. El crujido del papel viejo era el único sonido claro en medio del silencio tenso de la multitud. Saqué los cuadernos de la caseta de vigilancia. Las pastas estaban grasientas, desgastadas por el roce de tantas manos descuidadas. Los dejé caer sobre el mostrador de pino, justo al lado de mi balanza de bronce. Levantaron una nubecita de polvo de canela al tocar la madera. «Carmela, comadre, hazme el favor», dije, empujando uno de los cuadernos hacia ella. La dueña de la fonda no dudó ni un segundo. Se acercó, agarró el cuaderno con sus manos fuertes y lo abrió al azar. Se acomodó los lentes de lectura en la punta de la nariz y aclaró su garganta de trueno. A ver qué dice esta chulada», anunció Carmela, paseando la vista por los renglones escritos con tinta azul. «Martes 14 de este mes, 3:30 de la mañana. Entrada por el portón de carga norte. Camión frigorífico blanco sin placas traseras. Carga, media tonelada de carne de puerco sin sello de inspección. Autoriza la entrada y recibe paquete en efectivo. El señor Braulio, administrador general». Un grito de indignación colectiva rebotó contra el techo de lámina del mercado. Los carniceros apretaron las mandíbulas. Las mujeres de las verduras se persignaron, indignadas por la cochinada. Meter carne de contrabando en nuestro recinto no solo era un delito de cuello blanco, era una ofensa directa a la salud de las familias que confiaban ciegamente en nosotros para alimentar a sus hijos. Si alguien se enfermaba por culpa de esa carne podrida, clausurarían el mercado entero y todos nos quedaríamos en la ruina. Braulio estaba jugando con nuestro pan. «Sigue leyendo, Carmela», gritó doña Meche desde el fondo, apoyada en sus muletas de aluminio.
Que nos diga cuánto nos cuesta la traición de este infeliz. Jueves 16, continuó Carmela, alzando más la voz. 4 de la mañana. Descarga de pollo congelado, origen desconocido, autoriza Braulio. Recibe sobre Manila. Y hay más de 50 registros iguales solo en este cuaderno viejo. Braulio cerró los ojos con fuerza. Sabía que estaba acorralado. Levantó las manos, temblorosas, en señal de rendición. Doña Hortensia, por favor, se lo suplico, lloriqueó el hombre corpulento, perdiendo toda la compostura que le daba su cargo oficial. Pida que me dejen salir. Si esos cuadernos llegan al municipio, me meten a la cárcel. Yo tengo familia, tengo hijos. Tú tienes una muchachita en una estética manejando un coche del año pagado con el dinero de nuestras goteras y de nuestros riesgos. Le contesté con voz fría, clavándole la mirada como se clava una espina de maguey en la piel desnuda. No me vengas con lágrimas de cocodrilo, que a mí no me conmueven. Quisiste dejarme en la calle a mí y abrirle la puerta a una bola de buitres para que nos quitaran el mercado a todos. Saqué la otra sorpresa de mi delantal, la memoria de plástico negra, chiquita como un escarabajo. La sostuve en alto para que la viera bien. Esta cosita negra que ves aquí tiene los videos de las cámaras de seguridad que tú juras que están descompuestas. Te ves muy clarito recibiendo tus sobres en la madrugada, Braulio. Y las copias de todo esto, los cuadernos y los videos, ya están guardadas en un lugar donde no las vas a encontrar jamás en tu vida. El administrador se dejó caer de rodillas frente a mi mostrador. El traje barato se le llenó de aserrín y tierra mojada. Lloraba abiertamente, un llanto patético y ruidoso que me causó más asco que lástima. «¿Qué quiere de mí?», sollozó, tapándose la cara con las manos. «Hago lo que usted me pida. Quiero 2 cosas, y las quiero ahorita mismo», dictaminé, sin levantar la voz, pero asegurándome de que cada locatario me escuchara. «La primera, te vas a ir de rodillas hasta tu oficina y me vas a redactar tu renuncia inmediata por motivos de salud. Te vas a largar de este mercado hoy mismo y no vas a volver a pisar la banqueta de esta colonia en lo que te queda de vida. Y la segunda, antes de firmar tu renuncia, vas a sellar y aprobar las renovaciones de todos y cada uno de los locatarios tradicionales de este edificio, por 10 años, sin letras chiquitas y sin trampas. ¿Quedó claro?». Braulio asintió frenéticamente con la cabeza, todavía llorando y resoplando por la boca. «Sí, doña Hortensia, lo que usted mande. Ahorita mismo firmo las renovaciones. Yo me voy, yo no vuelvo, se lo juro por mi Madre Santa». Le hice una seña a don Anselmo con la cabeza. El carnicero viejo agarró a Braulio por el cuello de la camisa sintética y lo levantó del suelo como si fuera un costal vacío de papas. «Muchachos», dijo don Anselmo, dirigiéndose a los 2 cargadores más fuertes del grupo, «acompañen al señor administrador a su oficina. Ayúdenlo a empacar sus mugres y asegúrense de que firme los papeles de todos nosotros con letra bien clara. Si se le ocurre hacer una llamada rara, me avisan para ir a afilarle el cuchillo cerquita de la oreja». Se llevaron a Braulio a empujones. El hombre iba arrastrando los pies, encorvado, completamente destruido. La multitud se abrió un poco para dejarlos pasar, y luego volvió a cerrarse de golpe, como una mandíbula de acero. Ahora, todas las miradas se centraron en la única presa que quedaba en la ratonera, mi queridísimo sobrino Efraín. Efraín había intentado escabullirse entre la confusión, pero Carmela lo tenía agarrado del saco por la espalda. El muchacho forcejeó un poco, pero la dueña de la fonda tenía la fuerza de un toro y no lo soltó. Lo empujó hacia adelante, obligándolo a estrellar las manos de nuevo contra la orilla de mi mostrador de pino. Estaba pálido, sudoroso y descompuesto. Todo el gel que llevaba en el pelo parecía haberse derretido con el calor del terror, y unos mechones ralos le caían sobre la frente. Ya no había rastro del empresario arrogante con su teléfono celular último modelo. Solo quedaba el niño asustado y malcriado al que le había dado de comer tantas veces. «Tía Hortensia», empezó a decir, con la voz quebrada y un tono agudo de súplica. «Tía, por favor, somos familia. Usted es la hermana de mi madre. Usted me crió. Yo no quería hacerle daño, se lo juro por Dios. Era un negocio nada más, una oportunidad para que los 2 ganáramos dinero y usted pudiera descansar». Metí la mano bajo el mostrador.
Saqué el contrato lleno de mentiras que él me había dejado el día anterior y lo puse frente a él. La hoja blanca brillaba con burla. «Descansar en la calle, querrás decir», le contesté, manteniendo mis ojos clavados en los suyos. «Me ibas a dar 5,000 pesos miserables por 40 años de mi vida, Efraín. Me ibas a borrar de un plumazo para pagar tus deudas de juego». Él tragó saliva con tanta fuerza que se le marcó la manzana del cuello. «Tía, me van a matar», susurró, inclinándose hacia adelante, intentando que los demás no escucharan la gravedad de su desgracia. «Les debo mucho dinero, gente muy mala. Gente de esos que te rompen las rodillas y te meten en bolsas negras de plástico. Si no les entrego los derechos de este local para que laven su dinero, no amanezco vivo el fin de semana. Usted me tiene que salvar. Firme el papel, salve la vida de su sobrino». Sentí una punzada de dolor en el pecho. Era inevitable. A pesar de todo, por sus venas corría la misma sangre que por las mías. Había noches en las que todavía me acordaba de cómo me abrazaba de las piernas cuando tenía 5 años, pidiéndome un caramelo de miel. Pero la nostalgia es un veneno muy peligroso en los negocios, y yo había aprendido a ser inmune. Tomé el contrato falso con las 2 manos. Lo sostuve frente a su cara. «Tú tomaste tus decisiones, Efraín. Te sentaste en la mesa de los tahúres creyendo que eras más inteligente que todos. Y cuando perdiste hasta la camisa, decidiste que la vieja de tu tía iba a pagar la cuenta. Pues te equivocaste de vieja». Con un movimiento rápido y fuerte, rompí las hojas por la mitad. El sonido del papel grueso rasgándose fue música pura para mis oídos. Efraín soltó un grito ahogado. Volví a juntar los pedazos y los partí en 4, luego en 8, hasta que el contrato no fue más que un puñado de cuadritos blancos inservibles. Abrí las manos y dejé que los pedazos de papel cayeran sobre el plato de mi balanza de bronce, cubriendo la pimienta gorda que había puesto ahí minutos antes. «Esto es lo que vale tu palabra y tu cariño en este mercado», le dije, señalando la balanza. «Nada. Absolutamente nada». «No puede hacerme esto», gritó Efraín, perdiendo los estribos, golpeando el mostrador con el puño cerrado. «Es mi vida la que está en juego, vieja maldita». Los murmullos amenazantes volvieron a levantarse de inmediato. 3 carniceros jóvenes dieron un paso al frente, listos para saltarle encima y enseñarle a respetar a una mayor. Levanté la mano derecha y detuve a mi gente con un solo gesto. Nadie iba a ensuciarse las manos con esta basura. «Tranquilos todos», ordené con firmeza. «A este mequetrefe no hace falta tocarlo. Él solito cavó su tumba». Me volví hacia Efraín, que respiraba agitado, acorralado como un perro rabioso y callejero. En la misma memoria negra donde está grabado Braulio recibiendo su dinero sucio, estás tú, Efraín. Estás grabado llorando en el pasillo 3, suplicándole a tus acreedores, dando detalles de la Dirección de Inversiones del Sureste y prometiendo cosas que no te pertenecen. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La poca sangre que le quedaba en el rostro desapareció. «Si yo veo tu cara, si veo tu sombra, o si huelo tu loción barata a menos de 10 cuadras de este mercado alguna vez en la vida, ese video le llega directamente al comandante de la policía ministerial que viene a comprarme comino todos los sábados en la tarde. Y créeme, muchacho, que entre los prestamistas y los ministeriales, no sé quién te va a tratar peor». Efraín se quedó paralizado. Comprendió, por fin, que no había salida. Su plan brillante de despojar a la anciana indefensa se había estrellado contra un muro de piedra y experiencia. Estaba arruinado, exhibido frente a decenas de personas y completamente solo. «Vete», le dije, señalando con el dedo índice hacia la salida del pasillo norte. «Vete a arreglar tus porquerías lejos de aquí. Y no me vuelvas a llamar tía, porque a partir de hoy no eres más que un extraño para mí». Efraín me miró por última vez. Había odio en sus ojos. Un odio profundo y amargo, pero también había un terror insuperable. Dio media vuelta. La multitud del mercado, que hasta ese momento había formado una barrera impenetrable, se abrió lentamente, como si estuvieran dejando pasar a un difunto en su cortejo fúnebre. Caminó por el pasillo central, tropezando un par de veces, sin atreverse a levantar la vista. Las mujeres de las verduras le daban la espalda a su paso. Los cargadores cruzaban los brazos y los carniceros golpeaban sus cuchillos contra las tablas de madera en un ritmo lento e intimidante.
Lo vimos desaparecer por la puerta grande, tragado por el bullicio de la calle y por la inmensidad de sus propios problemas. Cuando el muchacho desapareció por completo, el mercado se quedó sumido en un silencio extraño. No era un silencio de miedo ni de tensión. Era el silencio de un motor gigante que acaba de ser reparado y que está a punto de volver a arrancar con toda su fuerza. Carmela se acercó a mi mostrador. Tomó la escoba que yo tenía apoyada en la pared y, sin decir una sola palabra, empezó a barrer los pedazos de papel blanco que habían caído al suelo, mezclándolos con el aserrín húmedo y las hojas secas. Don Anselmo y los demás locatarios me miraban desde el pasillo. Había un brillo nuevo en sus ojos. Ya no me miraban solo como a doña Hortensia, la viuda amable que vende canela y chiles secos. Me miraban con un respeto absoluto, casi reverencial. Habían visto de primera mano cómo una mujer vieja, con las manos manchadas y el delantal remendado, había derribado a 2 tiranos sin tener que lanzar ni un solo golpe físico. Asentí con la cabeza hacia ellos, un movimiento leve que lo decía todo. La guerra estaba ganada y nuestro territorio estaba a salvo. «Bueno, muchachos, ya estuvo suave de perder el tiempo», grité, aplaudiendo un par de veces para romper el hechizo. «El mercado no se atiende solo y las amas de casa ya deben estar llegando a buscar la comida fresca. A trabajar, que el día es largo y el dinero no cae del cielo». Como si hubiera encendido un interruptor mágico, el mercado central volvió a la vida de inmediato. Los gritos de los marchantes empezaron a resonar. Las radios se encendieron tocando cumbias viejas y el ruido de las ollas de la zona de comida llenó el ambiente. Me quedé sola detrás de mi mostrador de pino. Recogí los papelitos rotos que habían caído sobre el plato de mi balanza de bronce y los tiré en el bote de la basura debajo del guacal de chiles anchos. Luego, tomé mi trapo húmedo y comencé a limpiar el metal brillante, quitándole hasta la más mínima mota de polvo. La balanza de bronce estaba perfectamente nivelada, exacta, reluciente y lista para seguir pesando no solo las especias, sino la decencia de todo aquel que se atreviera a pararse frente a mi local. Han pasado 3 semanas desde aquella mañana en que el cielo pareció caerse dentro del pasillo número 4. El olor a comino tostado, a canela en rama y a chile pasilla sigue flotando en el aire, espeso y terco como siempre, pero ahora tiene un matiz diferente. Ya no huele a encierro ni a amenaza. Ahora, el mercado central huele a tierra limpia después de una tormenta fuerte. La vida tiene formas muy curiosas de acomodar las cosas en su lugar. Dicen por ahí que el agua siempre encuentra su cauce, y en este mercado la decencia por fin encontró el suyo. Las noticias vuelan rápido entre los puestos de frutas y las tablas de los carniceros. De Braulio, el antiguo administrador, supimos que no tuvo tiempo ni de empacar bien sus camisas de manga corta. Cumplió su palabra de firmar todas y cada una de nuestras renovaciones por 10 años, con el pulso temblando y los ojos llorosos, bajo la mirada atenta y el cuchillo afilado de don Anselmo. En cuanto estampó el último sello, salió corriendo por la puerta trasera. Pero su huida no le sirvió de mucho. Filemón, nuestro barrendero de oro, se encargó de dejar una copia de esos famosos cuadernos grasientos y la memoria de video en el buzón de quejas del ayuntamiento, en un sobre manila sin remitente. Hoy en día, Braulio enfrenta una auditoría municipal tan grande que seguramente pasará los próximos años visitando juzgados y pagando abogados con el dinero que nos robó. La muchachita de la estética, por cierto, lo abandonó en cuanto le confiscaron el coche del año. De mi sobrino Efraín, prefiero saber poco, aunque los chismes siempre llegan a mi mostrador. Carmela me contó que lo vieron subiéndose a un camión de pasajeros de 3ª clase esa misma noche, rumbo a la frontera norte, con lo puesto y una mochila gastada. Se fue huyendo como los cobardes, escondiéndose bajo las piedras para que sus prestamistas no lo hicieran pedazos. A veces, cuando el mercado está muy silencioso de madrugada, siento una punzada chiquita en el pecho al recordar al niño de rodillas raspadas al que le compraba cuadernos. Pero luego miro mi local, miro el esfuerzo de 40 años que intentó arrebatarme por unas monedas y la punzada desaparece. La lástima es un lujo que los viejos no nos podemos dar cuando se trata de defender nuestra dignidad.
Él eligió su camino de espinas, que aprenda a caminar descalzo sobre ellas. El vacío que dejaron esos dos buitres transformó el mercado por completo. La atmósfera cambió de la noche a la mañana. Los locatarios ya no caminan con la cabeza gacha ni andan murmurando por los rincones. Hay un orgullo nuevo en la forma en que don Anselmo corta la carne, en cómo las mujeres de las verduras acomodan sus tomates para que brillen, y hasta en el ruido que hace el diablito de carga de los muchachos cuando corren por el pasillo central. Sin quererlo, mi rincón de madera de pino se convirtió en algo más que un puesto de especias. Antes, la gente venía a comprarme 100 gramos de orégano o medio kilo de jamaica. Ahora, mi mostrador es una especie de tribunal silencioso, un confesionario laico donde se arreglan los asuntos que de verdad importan. Ayer mismo, doña Meche, la de los jugos, tuvo un pleito a gritos con un muchacho nuevo que vende fruta picada. El joven quería poner sus guacales de papaya invadiendo la mitad del pasillo, tapando la vista hacia el local de Meche. En otros tiempos, Braulio hubiera llegado a cobrarle una mordida al muchacho para dejarlo hacer su capricho, y doña Meche se hubiera aguantado el coraje llorando de impotencia. Pero esta vez, Carmela los agarró a los dos por los brazos y los trajo arrastrando hasta mi puesto. Me encontraron limpiando mi balanza de bronce, como de costumbre. Los escuché a los dos. El muchacho hablaba rápido, con esa desesperación de la juventud por ganar dinero pronto. Doña Meche alegaba su antigüedad y sus rodillas cansadas. Yo dejé el trapo a un lado, tomé un puñado de clavos de olor y los dejé caer en el plato de la báscula. Les expliqué, con palabras sencillas y sin levantar la voz, que en este mercado no somos enemigos compitiendo por un pedazo de hueso. Somos los cimientos de una misma casa. Si el muchacho tapaba a doña Meche, las clientas dejarían de pasar por ese lado del pasillo y a la larga él también perdería ventas. Le sugerí acomodar sus guacales a lo alto, en forma de pirámide, apoyado en el pilar de concreto que no le estorbaba a nadie. El muchacho bajó la mirada, avergonzado por su egoísmo. Le pidió disculpas a la señora y hasta le regaló una rebanada de sandía. Esa es la nueva ley del mercado central. La justicia ya no la dicta un hombre sudoroso de traje barato desde una oficina cerrada. La justicia la dictamos nosotros, los que tenemos las manos callosas y el delantal manchado. La semana pasada, el ayuntamiento por fin mandó a un nuevo administrador. Se llama Esteban. Es un muchacho jovencito, recién salido de la universidad, con un título de esos que suenan muy rimbombantes y unos lentes de armazón grueso que se empuja a cada rato por el puente de la nariz. El primer día que llegó, traía puesto un saco gris y una corbata apretada, caminando con paso firme, creyendo que venía a domar a un grupo de salvajes ignorantes. Carmela, don Anselmo y yo lo estábamos esperando en la entrada del pasillo principal. No lo dejamos ni llegar a la oficina. Carmela le plantó un vaso de medio litro de jugo de naranja recién exprimido en las manos. Don Anselmo le dio una palmada en la espalda que casi le saca el aire, y yo lo invité a sentarse en un banco de madera frente a mis costales de semillas. El muchacho estaba desconcertado. Intentó abrir su maletín para sacar sus manuales de operación, pero yo le puse la mano sobre el cuero sintético para detenerlo. Le hablé claro, mirándolo directo a esos ojos asustados que escondía detrás de sus lentes. Le dije que aquí respetamos el trabajo honrado, que pagamos nuestros impuestos y que mantenemos limpio nuestro pedazo de mundo. Le aclaré que si él venía a hacer las cosas derechas, a gestionar los fondos para tapar las goteras del techo y a defendernos de las imposiciones del municipio, nosotros lo íbamos a cuidar como a un hijo. Le íbamos a dar de comer, lo íbamos a proteger y nunca le iba a faltar el respeto de nadie. Pero también le dejé muy claro, señalando mi balanza de bronce, que si se le ocurría torcer el camino, si intentaba vendernos o tratarnos como ciudadanos de segunda, lo íbamos a sacar por la misma puerta trasera por la que se fue su antecesor, y sin hacer ruido. Esteban tragó saliva. Miró a Carmela, que se cruzó de brazos con su cara de pocos amigos, y luego miró a don Anselmo, que jugaba distraídamente con la punta de su mandil ensangrentado. El muchacho entendió el mensaje a la perfección. Se quitó la corbata, la guardó en el bolsillo de su saco, le dio un trago largo al jugo de naranja y nos dio las gracias. Desde ese día,
Esteban camina por los pasillos con una libreta sencilla, saludando a todos por su nombre, preguntando qué hace falta y escuchando antes de dar una orden. Resultó ser un buen muchacho. Solo necesitaba que alguien le enseñara que la verdadera autoridad no te la da un gafete de plástico, sino la confianza de la gente. Toda esta revolución silenciosa me ha hecho pensar mucho en los últimos días. A mis 78 años, uno creería que ya lo ha visto todo, que la vida ya no tiene sorpresas guardadas en la manga. La sociedad moderna insiste en meternos en la cabeza que la vejez es una enfermedad, una etapa de decadencia donde uno solo sirve para estorbar, para olvidar cosas y para dar lástima. Nos tratan de vender cremas mágicas para borrar las arrugas y tintes para esconder las canas, como si tener historia fuera un motivo de vergüenza. ¡Qué equivocados están! La juventud es hermosa, sí, es como el cilantro fresco, verde, brillante, lleno de aroma, pero se marchita al menor descuido y no aguanta los hervores fuertes. La vejez, en cambio, es como la canela entera o la pimienta gorda. Somos duros, ásperos por fuera, llenos de marcas y cicatrices, pero nuestro sabor está concentrado. Aguantamos el fuego lento y somos los que le damos el verdadero fondo y carácter a cualquier guiso de la vida. Descubrir mi propio poder a esta edad ha sido como nacer de nuevo. Durante años, después de que mi marido se fue al cielo, me conformé con ser una sombra detrás de este mostrador. Creí que mi única misión era sobrevivir, vender mis especias en paz y no hacer enojar a nadie. Permití que los administradores abusaran, que los clientes regatearan mi trabajo y que mi propio sobrino me tratara como a una niña boba. Acepté la invisibilidad que el mundo me imponía como si fuera una condena ineludible. Pero esa invisibilidad resultó ser mi escudo y mi mejor arma. Al no verme, me dejaron mirar. Al no escucharme, me dejaron oír todos sus secretos. Subestimaron a la vieja viuda, y la vieja viuda les desarmó el teatro sin despeinarse. Ahora, cuando camino por los pasillos del mercado para ir al baño o para comprarme un pan dulce, la gente se aparta un poquito para dejarme pasar. Los muchachos jóvenes de carga se quitan la gorra y me dan los buenos días con una inclinación de cabeza. Las madres jóvenes me acercan a sus niños para que les dé la bendición o les recomiende un té para el empacho. No me ven con lástima, me ven con el respeto absoluto que se le tiene a la matriarca de una tribu. Y yo recibo ese cariño con humildad, devolviendo sonrisas, aconsejando paciencia, enseñándoles que nadie tiene derecho a pisarlos mientras trabajen con el sudor limpio. He pasado horas enseñándole a las mujeres más jóvenes del mercado lo que sé. No solo a reconocer cuándo el chile guajillo está fresco o cuándo la jamaica está vieja. Les enseño a leer los contratos, a exigir recibos por cada peso que pagan al ayuntamiento, a no dejarse intimidar por los uniformes ni por las palabras complicadas. Les digo siempre que la ignorancia es el único calabozo del que uno mismo tiene la llave para salir. Las animo a que se defiendan, a que se unan, a que entiendan que un mercado unido es una fortaleza imposible de derrumbar. El mercado central ya no es solo un montón de locales amontonados bajo un techo de lámina. Ahora somos una familia de verdad, con nuestras peleas y nuestras diferencias, pero dispuestos a cerrar filas ante cualquier amenaza externa. Esa es la transformación más grande, el legado que sé que voy a dejar cuando Dios decida que ya es hora de cerrar mis ojos. La tarde empieza a caer lenta y pesada sobre la ciudad. Los tragaluces del techo dejan entrar una luz naranja y tibia que baña los costales de yute. El ruido del mercado va disminuyendo poco a poco. Las cortinas metálicas empiezan a bajar con ese estruendo familiar que marca el final de la jornada. Filemón ya anda por ahí, empujando su carrito y barriendo los restos del día con una escoba de varas que suena como un susurro contra el piso de granito. Me quedo sola en mi pasillo. El aire está fresco. Empiezo mi ritual de cierre. Cubro los chiles anchos, los guajillos y los de árbol con mis mantas gruesas de algodón. Cada nudo que amarro es un agradecimiento silencioso por un día más de vida, por un día más de pie, dueña de mi propio destino. Paso la mano por la superficie de mi mostrador de madera de pino. Está gastado, lleno de surcos y marcas que cuentan la historia de miles de transacciones, de miles de kilos de sabor entregados a esta ciudad. Pienso en mi marido,
en lo mucho que le hubiera gustado ver cómo defendí nuestro rincón. Sé que desde algún lugar arriba, ese terco maravilloso me está mirando con una sonrisa de orgullo, sabiendo que su esposa resultó ser más brava que el chile habanero que tanto le gustaba comer. Finalmente, tomo mi trapo húmedo y limpio mi balanza de bronce. La lustro hasta que puedo ver el reflejo de mi propio rostro en el metal dorado. Veo mis arrugas profundas, mis ojos negros que han visto tanto, mi cabello blanco como el algodón puro. Me gusta lo que veo. Veo a una mujer entera. Acomodo el plato de la balanza para que quede perfectamente nivelado en el centro. El fiel de la balanza se queda quieto, marcando la equidad absoluta. Acomodo mis lentes colgados de la cadenita sobre mi pecho. Apago el foco pelón que ilumina mi local y bajo la cortina metálica tirando de la cadena con mis propias manos, sin que me tiemble un solo músculo. Salgo del mercado caminando a paso lento pero firme, respirando el aire frío de la calle, sabiendo que en este mundo solo sobreviven los que aprenden que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en tener el peso exacto de la verdad en las manos.